Podríamos subdividir el Evangelio en tres partes. Me voy a centrar en la última, pero nomás para retomar la hilación. La primera parte pues relata la sanación de la suegra de Simón. Dios interviene por la salud de aquella persona. Jesús tiene poder para hacerlo, por supuesto. También hará referencia en un segundo momento la liberación de personas que tenían el espíritu inmundo. Vence la fuerza del mal. De ahí Jesús se pasa a un lugar solitario a orar, como es parte fundamental de su vida, de su ministerio, el encuentro con su Padre. Después dice el Evangelio que San Pedro y sus compañeros andan buscando a Jesús. Lo encuentran y le dicen: la gente te anda buscando. Y nos vamos a centrar en la respuesta que da Jesús. Está allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 38. Vamos a otros pueblos cercanos para anunciar también allá el Evangelio, que para eso he venido. Cristo Jesús es consciente que uno de los aspectos fundamentales de su ministerio es predicar, es anunciar. De repente se lo van a topar así en sus Biblias, en vez de traducir evangelio, va a aparecer buena nueva o buena noticia. Y esa buena noticia, esa buena nueva, ese evangelio, es el anuncio de la salvación que Dios ofrece a la humanidad a través precisamente de Cristo Jesús. Tan es así que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, verso 18, el contexto está ahí en la sinagoga de Nazaret. Ha tomado en sus manos el volumen del profeta Isaías, y entre los aspectos que le va a proclamar Jesús dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva o el Evangelio a los pobres. En el Evangelio, sobre todo de San Lucas, pobre no es solamente aquel que tiene carencia material o económica, sino también carencia espiritual, falta de la búsqueda de Dios. Entonces Jesús es consciente que uno de los aspectos claves es anunciar esa buena nueva. Eso mismo, una vez que ha tenido San Pablo el encuentro con Cristo, ya no va a entender su vida si no es predicar precisamente el Evangelio. Ustedes acaban de escuchar en la primera carta a los Corintios, segunda lectura, capítulo 9, verso 16. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Él experimenta una necesidad vital, ya indiscutible en su vida, proclamar el Evangelio de Cristo. Eso significa que hay una prioridad en su vida. Sí, tendrá que comer y tendrá que trabajar y habrá que descansar, pero todo eso gira a una prioridad: dar a conocer a Cristo Jesús. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Cuando escribe a los romanos, ahí en la carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, fíjense lo que va a decir: yo no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para salvar a los que creen en Él. En ningún momento, a pesar de que tenga que afrontar consecuencias de persecución o incluso burla, Él dice: yo no me avergüenzo, porque sabe que ahí guarda el Evangelio, ese anuncio, una fuerza de salvación. Tan es así que cuando escribe a la comunidad
en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, les va a advertir, porque se ha enterado que alguien ha llevado otro tipo de anuncio que no es el que le habían proclamado. Si yo o un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio distinto al que les hemos predicado, anatema sea, que se puede traducir ese anatema con maldito sea. ¿Y qué palabras tan fuertes? Porque él ve la gravedad tan terrible de manipular, traducir equivocadamente el evangelio o inducir a través de él equivocadamente a otros al error. Por eso llama anatema sea o maldito sea. Los mormones tienen el libro del Mormón como si fuera otro evangelio. Eso significa que es una artimaña del demonio para seducir a otros. Y por eso algunos se han desviado del camino de la verdad. De alguna manera está insinuando San Pablo esos riesgos que vendrían después. Y lo ve tan grave que si ustedes siguen leyendo ahí en esa carta a los Gálatas, capítulo 1, ahora en el verso 9, vuelve a insistir. Les digo, si alguien viene y les anuncia un evangelio distinto, anatema sea. Veamos el contraste con lo que les va a decir a la comunidad de Corinto. Ustedes se van a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17, les va a decir textualmente, primero corroborando que Cristo lo llamó ciertamente al evangelio, a predicar el evangelio. Pero ya cuando escribe en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 1, fíjense nada más, les recuerdo el evangelio que les prediqué y que ustedes aceptaron y que permanecen firmes en él. Permanecen firmes en él, mientras los Gálatas les está echando en cara por qué lo abandonaron ese evangelio. Y claro, vamos a ir viendo por qué tiene fuerza, poder y autoridad y sentido anunciar el evangelio. Si nos vamos precisamente al evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, verso 35, nos topamos ahí con la siguiente afirmación de Jesús: si alguien pierde su vida por mí y por el evangelio, ese la salvará. Ah, caray, veamos lo fuerte que es ese evangelio, lo que es la presencia misma vida, la misma vida de Jesús, porque puede producir salvación. El que pierda su vida por mí, por el evangelio, ese la salvará. No es cualquier cosa, si se fijan, ni es perder la vida nada más por lo que se le ocurrió, no, es por Cristo y es por el evangelio. Tan fuerte es que he insistido en las otras Eucaristías, que en la segunda carta a los tesalonicenses, es decir, a la comunidad de Tesalónica, en el capítulo 2, en el verso 14, grábensela aunque sea nomás esa, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, a la salida de la misa vamos a estar preguntándole a cada quien si se lo aprende. No se crea, hombre, no se asusten, si no pues los voy a espantar, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice ahí, algo maravilloso. Dios los llamó por medio del evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios los llamó por medio del evangelio de Jesús para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde conduce el encuentro real con su palabra, con su evangelio? A la gloria de Cristo, es decir, a la salvación, a la vida eterna. Pero mientras vamos peregrinos, mientras transcurrimos este tiempo en la vida, habría que preguntar qué nos pide el evangelio.
Y San Pablo también nos da la respuesta en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27. Les digo una cosa, dice ahí San Pablo: lleven una vida conforme al Evangelio de Cristo. Lleven su vida conforme, o su conducta conforme al Evangelio de Cristo. Y si siguen leyendo, y al final del versículo 27 va a decir: luchen juntos por permanecer fieles al Evangelio. ¿Es sorprendente? Eso significa que el Evangelio sí aporta algo sorprendente y decisivo, y es encauzarnos hacia la salvación. Otra cita que valdría la pena aprendérsela de memoria: segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Porque habrá quien se pregunte: oiga, y cuando se proclama el Evangelio y se anuncia el Evangelio y se invita a predicaciones, ¿por qué hay mucha gente que no le interesa, que no le llama la atención, que le da flojera, que lo que quieran, pretextos, excusas, no tiene tiempo? O que han caído en la incredulidad. Obviamente, incredulidad es aquel que no cree. Por más que Dios le grite, por más que le ponga una persona que le anuncie el Evangelio. Ahí en esa cita, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 4, hay algo muy fuerte. Y dice ahí la palabra de Dios: a los incrédulos que les ha cegado su inteligencia el Dios de este mundo, el mal, para que no vean brillar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sutil y perversamente el mal puede bloquear la mente y el corazón. ¿Para qué? Para que no creamos, para que vivamos lejos de Dios, para que no nos sintamos involucrados en este mensaje de salvación, para que sigamos indiferentes. Porque ¿qué le interesa al mal? Condenar, apartarnos del camino de la salvación. Y les voy a poner otra referencia que ustedes la han escuchado seguramente. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 11 y 12. En el versículo 11, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador, dice: la semilla es la palabra de Dios. Y luego en el versículo 12, la semilla que cayó en el camino y que vinieron los pájaros y se la comieron y se fueron, dice, representa al maligno que viene y quita la palabra del corazón para que no crean ni se salven. En otro sentido, ¿qué está diciendo? Que cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio se toma en serio, aumenta la fe o hace suscitar la fe en el que no la tiene, y nos pone en el camino de la salvación. Todo esto pues nos va llevando a darle el justo valor al Evangelio, a lo que Cristo le ha pedido a sus apóstoles seguir anunciando. Si ustedes se van al Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, ya resucitado Jesús, fíjense lo que le va a decir a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En algunas de sus Biblias va a decir: vayan y prediquen la buena nueva a toda criatura. Pero está el mandato de seguir predicando. Antes de su resurrección, o sea, durante su ministerio público, dice en el capítulo 3 de San Marcos, verso 14, instituyó a 12, hablando de los 12 apóstoles, para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Y van con la autoridad de Cristo Jesús. Todo esto nos lleva pues que la predicación nos debe de llevar
al que es el centro del Evangelio, Cristo Jesús. Por eso el Papa Pablo VI, en aquel documento llamado Evangelii Nunciandi, dirá: la misión esencial de la Iglesia es evangelizar, es decir, dar a conocer a Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Reconocerlo como el Hijo de Dios y que solamente a través de Él hay salvación o hay vida eterna. Ojalá que cada vez que vengamos a la Santa Eucaristía sea con esa actitud de apertura a su palabra, a su Evangelio, se refuerce nuestra amistad, nuestra comunión con Cristo Jesús.